global. Compartimos acerca de algunos pensamientos que hoy vamos a sondar un poco más con la ayuda del Señor. Lo difícil que se hace hablar en la ideología presente, gobernante, entre los hombres, hablar acerca de obediencia y justicia. Parecerían dos palabras fuera de tiempo, fuera de contexto, y la gente está absorbiendo la palabra obediencia como una mala expresión. Está pensando en justicia como algo que solo corresponde a la justicia propia, y hablamos de que hay un grave error en pensar solo en la justicia en términos de venganza o de beneficios personales. La justicia es mucho más amplio, mucho más grande y tiene un significado mucho mayor que eso. Otro de los pensamientos es que en los peores momentos del ser humano es que Satanás negocia la adoración y el servicio de las personas. En el peor momento de los seres humanos, Satanás aparece en acción para negociar a quién vamos a adorar y a quién vamos a servir. Y lo hizo a lo largo de todas las escrituras, pero el momento más relevante lo tenemos en el desierto, en las 3 tentaciones de Satanás a Jesús. Otro de los pensamientos, solo rescaté 14 pensamientos, estoy en el pensamiento número 7. Usted puede ver en mi página de YouTube todo el mensaje completo del 26, solo recordando los pensamientos centrales, porque esto es la continuación. Tenemos que decirle a una generación que tiene todas las sensaciones de un huérfano, que vive en desamparo, temor, desprotección, inseguridad, incertidumbre, desorientación, que solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y este mensaje a una generación huérfana como la nuestra es verdaderamente una locura, pero es la verdad. Es la verdad de Dios establecida en el propósito eterno, es la verdad de Dios para los hombres y es la verdad de Dios que tenemos la responsabilidad de dar a conocer. Otro de los pensamientos, ¿por qué en medio de tanto sufrimiento en la humanidad vamos a tomar tanto tiempo para hablar de la adoración, la justicia y la obediencia? Hoy entraremos un poco más profundo de la obediencia a la justicia como expresión de la adoración y veremos la responsabilidad que tenemos como iglesia del Señor. Tenemos que hablar de la adoración, justicia y obediencia porque es la única ocupación de tiempo completo que tenemos los hijos de Dios. Vivimos para adorar, vivimos para obedecer, vivimos para ser siervos de justicia 24 horas, 7 días a la semana y todos los días del año. El Espíritu Santo nos está pidiendo que volvamos a poner la verdadera adoración como asunto central en la agenda de la iglesia. Porque la iglesia que ama corresponder al corazón del Padre vive para adorarle. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto lo identifican aquellos que anhelan darle gloria, darle honra, darle placer al Padre Celestial. Entendiendo por adoración no a la exclusividad de una reunión, de un culto, sino a la expresión cotidiana, a la expresión continua, a la expresión constante de todos los santos. La expresión solo a Él adorarás y solo a Él servirás es demasiado fuerte. Esta expresión solo a Él, a nadie más, hablamos de la obediencia que solamente el Señor es digno de recibir de nosotros, y todo lo que pertenece al campo de la obediencia es para corresponder al orden divino en el sistema del reino de Dios que produce justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo en todos los que están bajo este sistema de solo a Él adorarás y solo a Él servirás. La iluminación divina viene mediante preguntas sinceras de aquellos que anhelan agradar a Dios. Siempre que hay un deseo profundo de honrar a Dios, de agradar a Dios, Dios no se demorará en traer luz, en traer verdad, en traer revelación, en traer iluminación. En la medida en que nosotros vamos creciendo en una profunda pasión por Dios, donde su vida se va desarrollando en nosotros, comienzan a surgir preguntas que traerán por respuesta mayor luz de nuestro Señor. Hablamos de que la cruz no cambió la demanda de las 3 cosas sobre la adoración, pero sí cambió en que la cruz nos proveyó a Cristo. La cruz no cambió las 3 demandas, que son misericordia, justicia y humildad. Son 3 maravillosas demandas que Dios le ha dado al hombre. Y luego dice la Escritura que Dios le proveyó al hombre lo que el hombre no podía darle a Dios, ese deseo que tanto
le agrada ver en el hombre. Y por último, hablamos de qué es adoración para Dios: justicia, misericordia y humillación. Justicia, misericordia y humillación. Y aquí ya conectamos con el mensaje de esta noche para seguir entrando en acción en la palabra que Dios nos ha revelado, que nos ha permitido poder tocar por el Espíritu y que todo nuestro ser se siga estremeciendo por esta verdad. Acompáñenme a leer Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8, pero puntualmente vamos a leer el 8, de donde se extrajo el pensamiento: ¿qué es adoración para Dios? Miqueas se hace una gran pregunta: ¿qué le tengo que ofrecer a Dios? ¿Qué puedo darle a Dios? Y saco una lista de cosas que lo hemos enumerado el 26, que ahora por cuestiones de tiempo lo evitaríamos, pero Miqueas saca una serie de cuestiones de ofrecimientos, de sacrificios que podemos ver entre el verso 6 y el verso 7. Ofrecer al primogénito, ofrecer lo mejor del ganado, ofrecer las mejores riquezas, todas esas cosas que se pueden ofrecer. Miqueas pregunta si eso es lo que Dios quiere recibir. Y Dios le responde, y la respuesta es clara: oh hombre, Él te ha declarado que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que pide Dios de ti. Y quiero enfatizar este pensamiento: la cruz no cambió esta demanda. Lo que hizo la cruz fue proveernos para que nosotros pudiéramos ahora, en aquella provisión que nos fue dada, cumplir esta demanda. Dios sigue pidiendo justicia, Dios sigue pidiendo misericordia, Dios sigue pidiendo humillación, humildad, pero ahora esto cambió, porque ya no es algo que yo le voy a ofrecer por mí mismo, porque nada de lo mío es bueno para Dios. Mi justicia es como trapo de inmundicia. Mi misericordia es relativa, no es integral, no es completa, no es perfecta, porque mi misericordia va hasta donde va mi deseo de tener misericordia por alguien. Pero la misericordia de Dios es misericordia por naturaleza. Por lo tanto, lo que vemos ahora en el sacrificio de la cruz, vemos a Dios entregándonos nada más y nada menos su justicia en Cristo, entregándonos su misericordia en Cristo y entregándonos su humildad, la humildad que lo llevó a Él a permanecer humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Son algunos pensamientos con los que quiero conectar la palabra ahora de esta noche. Hablemos en primera instancia: adoración, esencia y expresión. Algunas cosas las fuimos hablando en algunos cursos, en algunas administraciones, y en otras entraremos un poquito más profundo todavía de lo que fuimos desarrollando a lo largo de este tiempo. Dijimos el primer día: la esencia de la adoración es la obediencia. La esencia de la adoración no nace en mí, sino que la esencia de la adoración nace en Dios y yo respondo en obediencia a lo que nació de Dios. Es una dirección, es algo que viene directamente de parte de Él, y lo que viene de Él ahora lo que comienza a producir es en mí una reacción a lo que Él ha hablado, a lo que Él ha dicho, a lo que Él quiere, a lo que a Él le agrada, y entonces en respuesta, en obediencia, se transforma mi obediencia en la esencia de la adoración. No son formas, no tiene que ver con formas, tiene que ver con la obediencia nacida de lo más profundo del corazón. La expresión de la adoración, recién vimos la esencia, que es la obediencia. La expresión de la adoración es un servicio a la justicia. Romanos capítulo 6, hemos invertido mucho tiempo el 26 de octubre para hablar acerca de esto, cómo la expresión de la adoración no son las formas que en nuestra mente pueden venir inmediatamente por lo que conocemos por adoración, sino que la expresión de la adoración es el servicio a la justicia. Es sirviendo a la justicia que nosotros estamos adorando. Y no me refiero al poder judicial, no me refiero a ser fiscal o abogado o juez, me refiero a algo mucho más profundo: la justicia como naturaleza divina, servir a la justicia de Dios como la naturaleza misma de Dios. Es dar mi cuerpo para que ahora su justicia se pueda expresar. En estas tres preguntas
vamos a diferenciar resultados de lo que significa la esencia de la adoración. ¿Qué tiene mayor relevancia en nuestra vida en Cristo? ¿O para qué nos salvó el Señor? ¿Existe algún punto de encuentro entre el manifestar a Cristo con la adoración al Padre? ¿Qué es lo más importante cuando nos reunimos o cuando nos volvamos a reunir? Bueno, la respuesta muchas veces de todo esto gira alrededor de la gracia ministerial que de alguna forma nos fue dado por el Señor y nos gobierna y nos ayuda o nos permite colaborar con la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces las respuestas pueden ser diversas. Por ejemplo, para evangelizar. Por ejemplo, para tener comunión con otros. Por ejemplo, para aprender la palabra de Dios. Otra expresión, para cantar sobre sus excelencias o para ayudar al prójimo. Sin embargo, todas estas cosas tienen un solo punto que reúne absolutamente todo, que es adorar a Dios. Adoramos a Dios cuando tenemos comunión. Adoramos a Dios cuando presentamos el Evangelio. Adoramos a Dios cuando compartimos la palabra y alguien es edificado en la verdad. Adoramos a Dios cuando cantamos de sus excelencias, de su persona, de su carácter, de su realidad, de cómo nos introdujo en Él por el sacrificio de la cruz, de cómo nos salvó y nos sigue salvando por la obediencia a la verdad. Adoramos a Dios cuando ayudamos al prójimo. Adoramos a Dios porque adorar a Dios es toda nuestra vida, es toda nuestra razón de ser, es toda nuestra única manera de vivir. Somos adoradores a tiempo completo, vivimos para que todo lo que hagamos corresponda para la gloria de Dios, glorifique a Dios y Él sea exaltado. Lo que acabamos de mencionar recién son resultados de la adoración, no la esencia misma de la adoración. Tener relación con nuestros hermanos debiera ser la expresión de la adoración visible. Entonces ahí tomaría mucha fuerza el perdón, la misericordia, la compasión, el soportar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque entendemos la comunión no como el llevarnos bien en primera instancia, sino como la expresión visible de adorar a Dios. En otras palabras, nos perdonamos porque amamos adorar a Dios. Nos soportamos porque amamos adorar a Dios. Nos sostenemos, nos sustentamos, nos edificamos mutuamente porque adoramos a Dios. La razón por la que la comunión se vuelve saludable y fuerte entre los santos es porque hay una razón más importante que la comunión. La comunión encuentra sentido en corazones que aman a Dios. Mis hermanos, por amor a Dios perdonará lo que es imposible perdonar. Por amor a Dios soportarás a quienes son difíciles de soportar. Porque cuando se vive para glorificar a Dios se encuentra la razón para permanecer en comunión. Se dice que aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, hay un grupo de 20.000 a 30.000 personas girando de congregación en congregación, buscando en qué congregación se sienten cómodas para crecer, para permanecer en la fe y seguir en el camino del Señor. Y lo cierto es que tal vez nos equivocamos en pensar en un lugar propicio para poder congregar, cuando en realidad el congregar nace en primer lugar del deseo más profundo de honrar a Dios, de agradar a Dios o de amar a Dios, porque entonces las decepciones se pueden trabajar más rápido en el corazón. Porque entonces los gustos no alcanzados, las expectativas no cumplidas, se pueden sobrellevar mucho más rápido. Pero me pregunto, ¿cuánto puede durar la comunión entre los santos, la convivencia entre los santos, el compartir junto entre los santos, si no está fundado en la adoración a Dios? Si no está fundado en un deseo mucho más profundo que es glorificar a Dios, es ahí donde encontramos la razón de permanecer en un lugar para seguir siendo perfeccionados, seguir siendo transformados y solo movernos si por voluntad de Dios, por dirección de Dios, por palabra de Dios, se revelara a nuestro corazón el movernos, pero debiéramos hacerlo con conciencia limpia para que nuestro ser interior no se transforme en un engaño, la disculpa o la excusa de tal movimiento que solo atrasaría la formación de Cristo en mí y entre todos los creyentes. Qué maravilloso es cuando la adoración es la que sustenta
nuestra comunión, cuando la adoración sustenta el presentar el evangelio. Recuerdo que la primera vez que fui a predicar a un hospital, las personas me rechazaban la oración y hasta algunas personas que oré por ellos se murieron inmediatamente. O sea, la verdad es que como evangelista fui un fracaso. Compartía en las plazas, repartiendo folletos, queriendo testificar a la gente lo que Cristo había hecho en nosotros, queriendo presentar el mensaje, y las personas no oían, sino que rechazaban. La verdad es, ¿cómo se puede permanecer presentando el evangelio al pasar de los años si tenés rechazo, si hay resistencia, si las cosas no funcionan? Esto se sustenta en el tiempo cuando vivimos para glorificar a Dios. Todavía encontramos personas en muchos lugares que dicen, yo me acuerdo cuando antes llevaba personas a la congregación, como aquel salmo de David, donde David con lágrimas en sus ojos recordaba el tiempo donde subía a Jerusalén con las multitudes para adorar a Dios. ¿No conoce usted personas que perdieron esa pasión de presentar el evangelio a otros? ¿No conoce usted personas que perdieron esa pasión de ir a los hospitales, a las cárceles, a las plazas, que perdieron la pasión de ir a las casas a testificar a otros? Claro, es que habrán muchas razones para que eso se pierda, pero una razón para mantenerse encendido al pasar del tiempo, y es vivir para adorar a Dios, es vivir para glorificar a Dios. Difícilmente alguien deje de presentar el evangelio a aquellos que no le conocen o a aquellos que se apartaron simplemente porque hay algo en su corazón que arde y es vivo para glorificar tu nombre, vivo para adorarte, vivo para engrandecerte. Difícilmente dejarás de compartir la palabra, difícilmente dejarás de enseñar la palabra si lo que arde en tu corazón es glorificar a Dios, porque glorificar a Dios es edificar a tus hermanos. Glorificar a Dios es compartir con otros santos. Edificar a Dios es darle la verdad para que alguien sea edificado y Cristo sea formado en su interior. ¿Cómo se pierde la pasión de enseñar a otros, de compartir? Si el Señor te permite tener grupos de edificación, mantén tu deseo de glorificar a Dios y ninguna decepción, ninguna traición, ningún acto de deslealtad, ninguna irresponsabilidad de tercero te va a robar el deseo tan profundo de glorificar a Dios a través de compartir la palabra. Mi experiencia apostólica inicial fue muy vergonzosa. Mi experiencia apostólica inicial fue terrible. La vida de ese primer inicio fue extraordinario. El pastor Javier Uboldi, su esposa Elizabeth y la pastora Esther Ayala, que hoy es apóstol en Santa Fe, provincia de Argentina, una provincia hermosa, prepararon nuestro primer encuentro apostólico para que yo comparta mi primera palabra apostólica. Fue extraordinario. Consiguieron un pequeño restaurante para que compartamos allí apostólicamente y tuvimos un auditorio impresionante. No fue nadie. No fue nadie. Así fue el inicio apostólico. Nadie fue a oír, nadie fue ni siquiera para el desayuno, y el desayuno era gratis, si no me equivoco, si no mal recuerdo, el desayuno, pero nadie participó. Ahora, ¿cuántas decepciones has tenido con la gente que ministrás? ¿Cuántas decepciones has tenido en los grupos pequeños que compartís, con las personas a quienes le edificás con la palabra? Ahora, ¿cuándo se pierde la pasión de compartir la palabra? Cuando nos olvidamos que la esencia de compartir la palabra comienza en glorificar a Dios. Hay gente que no deja de crecer. Hay hermanos que no dejan de aprender. Hay hermanos que no dejan de enseñar. Hay hermanos aquí que estuvieron participando hasta ayer al mediodía en la Escuela de Liderazgo de Avanzada de nuestra querida familia Manantial de Vida, con los apóstoles Juan y Laura y con todo el equipo maravilloso de MDB, y no dejan de aprender. ¿Por qué? Porque mientras hay en tu corazón el deseo de adorar a Dios y de glorificarle, no dejarás de aprender y no dejarás de compartir. Alguien te decepcionará, alguien será desleal, alguien te fallará, pero no hay problema, porque tu ministración no depende de lo que las personas hagan, sino de tu pasión por vivir para glorificar a Dios. No dejarás de cantarle, no dejarás de recibir canciones, de escribir en las mañanas, en la tarde, en la noche. No dejarás de cantar, de aprender música, de exponerte, a ensayar horas y horas y horas. No dejarás de hacerlo en lo íntimo, en lo público. No dejarás de hacerlo en lo secreto y masivamente, simplemente porque hay una pasión interna de glorificar a Dios. Nosotros somos un poquito extraños los evangélicos, que pasamos de un lado al otro tan rápidamente.
Un día empoderamos a los músicos, el otro día no existen para nada porque la adoración no incluye la música. Sin embargo, todo eso debe ser visto a la luz escritural de un balance, de una salud en la que podamos reconocer el valor que tienen aquellos que cantan con excelencia las excelencias de nuestro Dios y de nuestro Creador. ¿Cuántas veces no hemos tenido palabra en la oración y una canción dijo todo lo que nosotros queríamos decir y no sabías cómo expresarlo? Bendecimos a aquellos que han sido inspirados para guiarnos en la canción. Bendecimos a las hermanas, a los hermanos, bendecimos a los jóvenes y a los ancianos que tomando una palabra del Señor la transforman en canción y ahora al cantarla ellos la comparten con nosotros y somos inspirados, verdaderos salmistas en el Señor, que cantan aquellos salmos, que expresan con su corazón palabras en melodía y que cuando llegan a nosotros se vuelven una expresión en palabras de cosas que quisiéramos decirle. Y tenemos menos poesía, hermano, que el Chavo del Ocho. No tenemos una palabra romántica a Dios ni por las dudas. Sin embargo, Dios ha levantado personas que pueden expresar sus canciones con excelencia y cantan las excelencias de Dios. Y quiero animar a todos los que cantan que recuerden siempre que compartir sobre adoración y la esencia de la adoración no excluye la expresión maravillosa de la canción, la incluye no en el lugar que la pusimos por décadas y por siglos, sino en el lugar apropiado de poder expresar como llenos del Espíritu Santo una expresión en melodía a aquel que tanto ama y disfruta las canciones. No podemos dejar de ayudar al prójimo. No podemos dejar de ayudar al prójimo, aunque personas hayan sido ingratas contigo, aunque personas no hayan recompensado, reconocido con una palabra de gratitud, aunque personas hayan criticado, cuestionado tu expresión de generosidad, tu amor, no puedes dejar de hacerlo, porque cuando nosotros servimos al prójimo, lo hacemos no para ganarnos el corazón o el favor de ellos o la reputación que podamos alcanzar delante de ellos, sino para hacer la expresión de su justicia. Expresamos su justicia en adoración, amando al prójimo. No podemos dejar de dar. Aunque algunas personas de alguna forma intentan por todos los medios cerrar nuestro corazón, podremos cambiar hasta de persona, pero no podremos dejar de hacerlo. No podremos dejar de hacerlo simplemente porque está en nuestra esencia, está en nuestra sustancia. Cuando vivimos para glorificar a Dios, amamos colaborar, servir, ayudar a nuestro prójimo. Espero se esté entendiendo los pensamientos que estamos compartiendo. Ahora, nuestra sustancia no radica en la vida relacional. Nuestra sustancia radica en una vida rendida en adoración a Dios, porque queremos glorificarle, permanecemos en comunión. Si no, no lo lograremos. Permanecemos en predicar este evangelio y presentar este evangelio a las generaciones presentes y venideras, porque está sustentado esa pasión en glorificar a Dios, en adorar a Dios. Se está terminando el tiempo de personas fugaces, de nubes sin aguas, de personas que aparecen un tiempo y luego desaparecen de la escena porque no han logrado sustentar sus ministerios, porque lo único que han querido es ser en el plano horizontal, conocidos, populares y famosos, y no se puede sustentar un ministerio de esa forma. Solo podemos vivir permanentemente, 24/7, hasta el último día de nuestra vida, siendo fieles en el servicio a Dios y al prójimo, porque anhelamos ser hallados, hombres y mujeres que adoraron a Dios hasta el final de sus vidas en obediencia al Señor. Estas son expresiones como resultados de la adoración. La adoración de la iglesia centra su atención en qué y en quién es Dios, y no en sí misma, no en sus gustos, no en sus deseos. No buscamos lo que nos gusta a la hora de adorar, sino corresponder a lo que a Él le da placer. Y allí está centrada nuestra adoración, en todo lo que está relacionado a su voluntad, a su señorío, a su placer, a su deleite, a su gozo. En esto y para esto vivimos, para darle honor y honra al único que merece
toda alabanza y toda adoración. Cualquier práctica de los santos, fuera y dentro de un auditorio, cualquier práctica de los santos, dentro y fuera de su casa, es glorificar a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sea lo que hagamos, sea en el lugar que estemos, todo lo hacemos para que el Hijo de Dios sea visto, para que el Hijo de Dios sea manifestado a través de nuestra vida. El segundo pensamiento, y quiero aquí ya ir mucho más profundo con la ayuda del Espíritu Santo a desenvolver y a desarrollar un tema que nos va a llevar hoy y el próximo encuentro de diciembre. Trabajamos por un incremento de Cristo en lo personal y corporativo y una expresión viva de su justicia entre los hombres. Lo vuelvo a repetir. Trabajamos por un incremento de Cristo en lo personal y corporativo. Claro, en lo personal porque colaboramos con Dios en la formación de Cristo en los santos, pero en lo corporativo porque no es solo para una persona, sino que es para el cuerpo de Cristo. Lo hacemos para que el cuerpo de Cristo vaya en aumento, pero comienza con una persona. Y no podemos pensar en multitudes sin pensar en las personas que el Señor nos asignó. Primeramente, son esas personas que se transforman en un fruto que luego se multiplicarán en millares de frutos para la gloria de su nombre. Vivimos para colaborar con el incremento de Cristo, pero también para ser una expresión viva de su justicia entre los hombres. La primera nos deja en un marco exclusivamente de la iglesia. La primera nos deja en un contexto exclusivamente de la iglesia, donde edificamos a los santos, perfeccionamos a los santos, colaboramos con Dios para la edificación de la fe de los santos. La segunda ya no incluye solamente a la iglesia, sino que ahora incluye también a la sociedad. En la primera edificamos al cuerpo de Cristo. En la segunda trabajamos para hacer la expresión de Cristo a través de su cuerpo. Así que mientras por un lado trabajamos con la iglesia, también por el otro trabajamos para que lo que la iglesia es se dé a conocer como justicia a la sociedad. La visión que la sociedad debiera tener de la iglesia se llama justicia. Justicia. A Jesús lo tentaron de todas las formas posibles, habido y por haber. Nunca le pudieron encontrar una falta porque él vivió en justicia delante de Dios y delante de los hombres. No hallaron falta en él, no hallaron pecado en él. De hecho, Pilato dijo sobre él que él era inocente y que no hallaba falta alguna en él. La expresión visible de la iglesia es una expresión llamada justicia. Cuando la sociedad está buscando justicia, inconscientemente lo que busca es a la iglesia, porque la iglesia es la representación visible del reino de Dios, que es invisible. El reino de Dios es invisible, pero se hace visible en la práctica de la justicia de los santos. ¿Cómo es que la sociedad va a encontrar verdaderamente justicia? Encontrando a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, y quiero ser muy enfático en esto y tal vez pudiera colaborar con el libro En búsqueda de la justicia que escribimos en el año 2012 y que estamos intentando poder comprender cada día más lo que nos fue revelado en aquel momento. Es cuál es la expresión visible de la iglesia. La expresión visible de la iglesia es justicia. Por eso, cuando se habla en Romanos capítulo 6 de que morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, ahora andamos en novedad de vida. Y la novedad de vida es la expresión de justicia. ¿Saben? Es más fácil ser evangélico que expresar la justicia. Es más fácil ser creyente que expresar la justicia.
Es más fácil gritar por todas partes que somos cristianos que expresar justicia. Pero verdaderamente lo que se espera de nosotros no es un grito fanático religioso, no es el celo religioso de los que en el pasado persiguieron en nombre de la cruz a los que no creían en la cruz. No es el pensamiento de aquellos cruzados, sino la expresión más profunda del amor de Dios en justicia por medio de la iglesia siendo la expresión visible del reino de Dios por la práctica de la justicia. Claro, el reino es invisible, pero la justicia hace visible al reino de Dios. Por eso anhelamos comprender adoración, obediencia y justicia. Somos conscientes que por nuestra obediencia a Cristo, muchos vendrán a Él, pero otros no. Somos conscientes de que muchos reconocerán al Señor por vernos andar en justicia, otros no, pero de toda forma todos sabrán quién es Él. De toda forma todos reconocerán quién es Él. De toda forma todos vendrán al conocimiento de la realidad de Él. Algunos para recibirlo y otros para rechazarlo. Algunos para reconocerlo y otros para dejarlo. Pero sea como sea, Él será visto por medio de la iglesia que practica la justicia. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16. Mateo 5, 16 dice en nuestra Biblia viva, en esta versión, nuestra Biblia viva, así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Mire, esta es la versión Nueva Biblia Viva. Mateo capítulo 5, verso 16. Mantiene el contexto de las otras versiones, pero tiene algunas palabras interesantes. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente. Brillar su luz en este contexto es expresar justicia. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entonces son semejantes a ellos. El contexto es justicia. Y brillar la luz de Dios es expresar justicia. Cuando cantamos, vamos a dejar su luz brillar. Cuando cantamos que seremos su luz. Cuando cantamos que somos su luz. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que somos la expresión viva de su justicia. No es cuánto nosotros cantemos de la luz, hablemos de la luz, enseñemos la luz, prediquemos, sino cuánto de nosotros expresa la justicia de Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Encierra absolutamente la justicia de manera integral. ¿Acaso el César se merecía justicia? Ese ser corrupto, ese ser que gobernaba en corrupción, en los placeres desordenados, aquel hombre que gobernaba en sacrificios a los dioses paganos, en homicidio, en genocidio de naciones enteras, haciendo desaparecer naciones. Sin embargo, el Señor dice, dad al César lo que es del César. En otras palabras, justicia no tiene que ver con el otro, justicia tiene que ver con la esencia gobernante que está en nuestra naturaleza. A veces pensamos que si le hacemos justicia al que merece justicia, somos tan agradables a Dios, pero el Señor nos enseñó a amar a los que no lo merecen, a hacer justicia a aquellos que no merecen la justicia. ¿Y cómo vamos a hacer justicia a quien no merece la justicia? A veces me viene el pensamiento, si puede una ideología de prejuicios en términos de desviación de género hacer que un médico no atienda a una persona que ha sido violadora. ¿Acaso el médico no lo debe de atender? ¿Acaso el médico no debe de hacerle justicia sanando sus heridas, limpiando sus heridas y hasta sanando su enfermedad porque es una persona que tal vez ha hecho tanto mal a otra? En nuestra mente natural lo que entra como justicia es venganza. Ojalá se muera en esa cama. La verdad es que nosotros necesitamos comprender el alto nivel de justicia que se mostró en la cruz. Ninguno de nosotros merecíamos que Él muriera por nosotros. No solo nos sanó, señores,
No solo nos dio alimento cuando estábamos hambrientos o nos dio una vestidura cuando estábamos desnudos, nos dio su justicia, nos dio su vida cuando no lo merecíamos. ¿Cuál es el nivel de justicia que nosotros tenemos hoy a la hora de pensar en aquellos que desean abortar, en aquellos que practican la homosexualidad, en aquellos que viven de alguna manera en tantos desórdenes? Ahora, no es lo mismo la intencionalidad de aquellos que, conociendo la verdad, desean detener la injusticia con sus injusticias. Entonces el juicio de Dios, la ira de Dios entra en acción sobre ellos. Pero no hablamos de aquellos que detienen el conocimiento de la verdad luego de haber experimentado la verdad, como enseña Romanos capítulo 1, que le habla a aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habla puntualmente en aquellos que nosotros necesitamos discernir claramente cómo hacerle justicia a los que no merecen justicia. Eso solo puede venir de una justicia sustentada en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Esa justicia que no está divorciada de la misericordia. ¿Se acuerdan las tres cosas que pidió Dios? Lo que Dios pide de ti, lo que a Él le agrada, lo que Él desea que le ofrezcas: justicia, misericordia y humillarte delante de tu Dios. Para nosotros, justicia fuera de la misericordia tiene un sentido. Para nosotros, justicia y misericordia son dos cosas totalmente diferentes. Para Dios, justicia y misericordia son la esencia de la misma naturaleza, son la esencia del mismo Dios. Justicia sin misericordia no es justicia según Dios, y misericordia sin justicia tampoco es misericordia. Pero déjeme construir este entendimiento, porque algunos pueden pensar que estamos de una línea ideológica o de otra línea ideológica. Yo no pertenezco a ninguna línea ideológica. Pertenezco a la sustancia de Cristo, a la verdad en Cristo, que nada tiene que ver con las ideologías fundamentadas en el príncipe de este siglo, que opera en los hijos de desobediencia, gobernándolos con estratagemas de hombre, que emplean con astucia las artimañas del error para querer esclavizar a la iglesia en pensamientos ideológicos. La iglesia no es ni pro ni contra, la iglesia está establecida en un lugar más alto, que es desde la mente de Cristo, desde la vida del Hijo de Dios. Es desde ese lugar que la vida del Hijo se manifiesta en justicia y misericordia a todos los hombres de la tierra, de los cuales nosotros no éramos dignos de ser partícipes, pero en su misericordia fuimos atraídos hacia Él. Con lazos de amor nos atrajo hacia Él. Y en estos días de tanta batalla ideológica, la iglesia necesita ser la expresión de su justicia, la expresión de su justicia, y no los pensamientos ideológicos anti, contra, sino desde la naturaleza misma de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso este pasaje, porque dice Mateo 5:16, así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen, hemos dedicado 4 encuentros para hablar de las buenas obras, así que es bien complejo la expresión buenas obras, para que de las buenas obras que ustedes brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. No, es glorioso que la gente adore al Padre Celestial. Puede ser que yo haga algo que pueda inspirar a otros a adorar a Dios. Miren, es glorioso que ustedes y yo vivamos para adorar a Dios, pero también es glorioso que entendamos que nuestra vida puede inspirar a los que no le conocen a glorificar a Dios. Puede ser que alguien dé gloria a Dios por causa de ti, sí. Cada expresión de justicia que hagas, alguien glorificará a Dios, pero no le conoce, pastor, no le conoce, apóstol. ¿Cómo va a glorificar a Dios? Porque las buenas obras que nacen de la obediencia a Cristo inspirarán a alguien para que alguien diga, reconozco que Dios es real por causa de tu vida. Y entonces Dios será adorado, Dios será glorificado mediante nuestras expresiones de obediencia en justicia para la gloria de su nombre. Claro, los huérfanos no pueden ofrecer lo que no conocen.
Claro, los huérfanos no pueden ofrecer lo que ellos no tienen, porque para expresar las buenas obras necesitamos conocer al Padre de buenas obras. El Génesis capítulo 1 dice que el Padre le hizo todo bueno en gran manera. Dios no tiene malas obras. Dios no tiene fracaso, Dios no tiene errores, Dios no tiene fallas, Dios no tiene margen de error alguno. Los hombres fallamos, Dios no falla, Él es perfecto. Fue perfecto antes de Adán, es perfecto después de Adán y sigue perfecto en este tiempo presente y será perfecto porque su naturaleza no tiene margen de error. Él es absolutamente perfecto, completamente perfecto y sus buenas obras son perfectas y sus buenas obras lo dan a conocer a Él. Y cuando nosotros practicamos la justicia, manifestamos las buenas obras que lo dan a conocer a Él. Pero los huérfanos no pueden ofrecer lo que no conocen y lo que no tienen. En el Evangelio de Cristo, la adoración al Padre es un asunto esencial y prioritario. Hablamos el 26 de octubre, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Podemos tener un aspecto romántico con Él y no un aspecto verdadera adoración con Él. Claro que sí, porque quien le conoce no puede dejar de adorarle. El aspecto romántico será circunstancial. Será una melodía, será una música, será una letra que me mueve internamente, pero no pasará de allí, no será mucho más que eso. Pero el conocerlo a Él puede ser con una canción, con una predicación, con una enseñanza, con un consejo o a solas. Pero será una experiencia real. Y la evidencia de esa experiencia es que ya no quiero adorar a nadie más que no sea mi Padre. ¿Cómo sabemos que hemos conocido a Dios? En un tiempo donde parece ser que todo evangélico conoce a Dios y no lo pongo en duda, no es mi capacidad analítica de poder juzgar en este momento este aspecto. Pero si tuviera que buscar evidencias, la evidencia de que él conoció al Padre es que vive para adorarle, es que en todo vive para glorificarle, en lo íntimo y en lo público. Vive para adorarle en sus pensamientos, en su corazón, y si falla, inmediatamente busca corregir ese error. Y si falla, inmediatamente busca reconocer su error y pide perdón y reconoce su falta, inmediatamente lo resuelve porque vive para glorificar a Dios. Mire, mi hermano, todos podemos equivocarnos y aún para eso se ha provisto una sangre eterna y poderosa, una palabra redentiva para los errores y faltas de los creyentes, pero no es un acto deliberado, es una falta, es un descuido, es un pensamiento, es una palabra, es una expresión, es un acto de descuido, es un momento de debilidad, es una lucha, pero no es una acción deliberada de por vida. Quien va conociendo el amor del Padre no quiere otra cosa que vivir para glorificarle y entiende la seriedad de la adoración, entiende la seriedad de honrarle, entiende el valor de la obediencia, tal vez sin que nadie lo enseñe. ¿No ha visto usted personas que al alumbrarse su vida, al reconocer a Dios en él, al reconocer que Dios lo ha amado y que Dios lo ha aceptado, que Dios lo ha acogido en sus brazos, que Dios lo ha traído a Cristo, ahora quiere darlo todo, quiere dar su tiempo? Y algunas personas dicen, no, bueno, pero ese es el primer amor. No, ese es el único amor. Ese es el único amor. No, vos das todo porque estás en el primer amor. No, vos vivís para esto porque estás en el primer amor, pero ya vas a tener decepciones y te vas a dar cuenta que no es así. No, mis hermanos, es la única manera de vivir. Vivir de esa manera es la única manera de vivir. En realidad no debería ser al principio, eso hoy debería ser más grande que al principio, porque es nuestra única manera de vivir. Hoy nos damos más que nunca, hoy nos rendimos más que nunca, hoy nos ofrecemos más que nunca, hoy ofrecemos lo que somos y lo que tenemos más que nunca, porque es nuestra única manera de vivir, porque hemos conocido a nuestro Padre, quien nos ha provisto todo en Él y quien es maravilloso para nosotros. La realidad es que la esencia del Hijo de Dios es dar. Y la esencia del huérfano es su propio ego, es la satisfacción de sí mismo. La esencia del Hijo de Dios es dar como nuestro Padre se dio en su Hijo, como nuestro Padre se dio a sí mismo a través de su Hijo.
Y ahora esa esencia está en nosotros y nos damos como expresión de justicia. Cada vez que damos, expresamos su justicia. Por eso es necesario recuperar una y otra vez en el contexto en que Abraham dio los diezmos. Todavía será un punto de discusión para muchos, pero tiene que ver en un ámbito y en un contexto de justicia. No en cualquier ambiente, no a cualquier persona, sino al rey de justicia, al rey de paz. Es el ámbito gubernamental sobre nuestras finanzas. Y esto es tan clave porque es una expresión de justicia. No puede ser impuesto, debe ser revelado en la medida en que el Padre es revelado. Algunos sienten que pierden. Lo que pasa es que la sensación de huérfano te hace sentir que perdés. Pero la sensación y el testimonio de hijo te hace saber que todo te fue dado en Cristo Jesús y eso lo incluye todo. La esencia del hijo es dar, pero no puede ser impuesto, porque si al huérfano se le exige a dar, el huérfano se irá, se alejará, se apartará, se desviará, porque el huérfano solo puede pensar en sí mismo, no puede pensar en términos de justicia, en términos de ambiente gubernamental. Es interesante y es triste que el huérfano vive para satisfacer su propio ego, mientras el Hijo de Dios vive para satisfacer el placer del Padre. El huérfano vive para satisfacer su propio ego. Fíjense en palabras como estas, que más adelante lo estudiaremos detenidamente. El huérfano vive en un hábitat de mendicidad, en un mundo diferente al ambiente de los hijos de Dios. Mientras en el ambiente de los hijos de Dios hay un estado de plenitud, de saciedad, aunque a veces tomes un mate cocido, un té con un pedazo de pan, aunque a veces tengas una gran mesa, siempre estás en estado de saciedad, porque la saciedad no te lo da lo que está en la mesa, te lo da lo que está en tu corazón, en la mesa espiritual del cual Cristo se sirve a nosotros como el pan de vida. Y entonces, como hijos de Dios, vivimos siempre saciados y podemos tener mucho y podemos tener poco, pero todo lo podemos en Cristo porque nuestro corazón está saciado en Él. A veces habrá grandes comidas y a veces habrá pequeñas comidas, pero nuestro corazón está saciado porque hemos comido del pan de vida que sacia todo nuestro ser. Pero el huérfano tiene mucho, tiene poco, es exactamente lo mismo. No se logra saciar porque su corazón no se ha alimentado de lo único que sacia verdaderamente. El que come su pan será saciado eternamente. El que bebe su agua nunca más tendrá sed porque está saciado plenamente de él. El huérfano vive en un ámbito de necesidad, aunque tenga mucho. El Hijo de Dios vive en un estado de saciedad, aunque a veces tenga mucho o a veces tenga poco, vive en un estado de saciedad continuo y permanente. El huérfano, todo gira alrededor de sí mismo, protegerse a sí mismo, promocionarse a sí mismo, proveerse a sí mismo, emplazarse a sí mismo, preocuparse por sí mismo. Toda la vida del huérfano es siempre sobre sí mismo. Todo lo mide, todo lo juzga, todo lo piensa, todo lo hace, todo lo siente alrededor de él, por él y para él. Todo tiene que ver con él. Lo que me hacen a mí, lo que dicen de mí, lo que piensan de mí, lo que hablan de mí, lo que me dan, lo que no me dan. Siempre está girando su vida alrededor de sí mismo. Pero esta no es la vida de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios han sustituido, han derribado por la experiencia de la cruz, ser el centro de sí mismo y ahora viven para Él, viven para glorificarle a Él, viven para honrarle a Él. Todo el eje que gobierna la vida de un huérfano es sí mismo. Todo el eje que gira alrededor de un huérfano es lo que le pasa a él. Me atienden, no me atienden, me cuidan, no me cuidan, me aman, no me aman, me hablan bien, me hablan mal. Todo gira alrededor de él. Nunca lo juzga en términos de propósito. Nunca juzga en términos, si esto que está pasando colabora con el propósito, vamos por acá. Si esta crítica me abre un nuevo espacio de promoción, vamos por acá. Si esta ofensa me abre un nuevo espacio para que Cristo crezca en mí, vamos por acá. Porque todo lo piensa en términos de que Cristo crezca, de que aumente Cristo, de que el propósito de Dios sea manifestado, en que Cristo sea revelado. Pero cuando esto no pasa así, ay, mamá mía, el huérfano se ofende de nada, se hiere por todo. Y no es que es malo, es huérfano porque no ha experimentado
la realidad del Padre. El huérfano se siente excluido aunque esté con 100 personas. El huérfano se siente excluido aunque esté con 10 personas. El huérfano continuamente está girándolo todo, juzgándolo todo, midiéndolo todo para lo que hacen con él. No si avanzó el propósito, no si generó progreso el propósito, sino lo que hicieron para con él. Será por esto que luego de presentar al Padre, Jesucristo dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Será por esto que cuando Jesús nos dice, bueno, ahora que conoces al Padre, tenés que dejar algo. No podés tener un padre como el que tenés y seguir viviendo como huérfano. Y no comienza a tratar los efectos colaterales de la orfandad. No comienza a tratar la autocompasión, la autoconmiseración, la autocomplacencia. No comienza a tratar los efectos colaterales de la orfandad. Trata directamente con la orfandad. Y la orfandad tiene un punto central, y es que centraliza el ego. Donde la figura central del huérfano es el yo. Y Jesús dice: si quieres seguirme, tienes que llevar a la cruz ese yo, porque no es compatible tu yo de huérfano con mi realidad a través de ti. No es compatible. De ninguna forma y de ninguna manera podremos convivir juntos. Y entonces el Hijo de Dios dice: Señor, renuncio a vivir en mi yo. Renuncio a ser el centro de mi propia vida. Renuncio a ser el rey, el señor de mi propia vida. Renuncio a medirlo todo desde mí para poder medirlo todo desde tu voluntad, desde tu propósito, desde tu sacrificio, desde tu evangelio. Esta fue la forma en que vivieron los creyentes en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, y hasta el día de hoy muchos creyentes siguen viviendo así. ¿Cómo un hombre puede decir en medio de sus prisiones que estaba feliz porque el evangelio progresaba? Porque cuando el yo deja de ser el centro de nuestra vida y ahora pasa a ser él, entonces los momentos difíciles se miden conforme al progreso del evangelio. Cuidado, porque antes de la cruz nunca faltó esta voz: ten consideración de ti, Jesús. No vayas a la cruz. Cuídate de ti, cúrate a ti mismo, mírate a ti mismo, considérate. Son expresiones que quieren sacar los ojos y la atención de nuestro Padre y de su propósito eterno en Cristo para colocarlos en nosotros. Pero mientras mantenemos la pasión de vivir para Él, mientras arde en nosotros el anhelo de glorificarle, de exaltarle y de que este evangelio progrese hasta el último rincón de la tierra, no habrá ofensa que nos detenga. No habrá persecuciones que nos detengan, no habrá críticas que nos detengan, porque hay una pasión que absorbe absolutamente todo, y es la pasión de honrar su nombre. El llamado de Jesús a los santos es: deja de ser el capitán de tu propia vida y déjame a mí ahora gobernar todo tu ser. Esta nueva vida en Cristo es un nuevo gobierno, es una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, es una nueva manera de desear cosas, de anhelar cosas. Es emitir nuevos juicios de valores. Antes para mí estas cosas eran ganancia, ahora no lo son. Hablando días atrás con un hombre extraordinario, un hombre maravilloso, sentado con él, habiendo tenido negocios impresionantes en toda América, siendo multimillonario, teniendo recursos impresionantes, él dice: he decidido renunciar a todo y no ser más dueño de nada. Y estar sentado con ese hombre y escuchar todo lo que logró, lo que alcanzó, lo que tiene, y decir: ya no soy dueño de nada, todo se lo entregué a él, ahora él decide lo que quiere que hagamos. Eso es gloria, eso es honra, eso es alabanza para Dios. Ese hombre ya no es conducido más por su propio ego, ahora es conducido por el autor de esta perfecta y gloriosa salvación. Ahora es conducido por el capitán de nuestra salvación, que cada día nos lleva a vivir en obediencia para responder en acciones de justicia donde los hombres pueden palpar y pueden disfrutar esta verdadera justicia en el Señor. Mis hermanos,
El Evangelio es dejar de lado el tratar de conservar nuestra propia vida. Por favor, recuerde esto porque terminaré en unos momentos hablando de algo muy intenso. El Evangelio es dejar de lado el tratar de conservar la vida y comenzar a vivir para la gloria de Dios, sin importar lo que esto signifique para la cultura que nos rodea. Ser relevantes y trascendentales en esta generación incluirá el renunciar aún nuestra propia vida. No estimo mi vida como preciosa, sino que la pongo en servidumbre. La rindo al Señor para que muchos sean salvos, para que muchos sean alcanzados, para que muchos sean beneficiados. Y eso no tiene que ver con viajar, eso tiene que ver con algo mucho más delicado. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a hablar verdad? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a hablar justicia con tal de que las personas sean libres del engaño y vengan al pleno conocimiento de la verdad? El Evangelio que hemos recibido no nos cuesta algo, nos cuesta absolutamente todo. Es entregarlo absolutamente todo y vivir de allí en adelante para un solo deseo, para un solo auditorio, vivir para glorificar a Dios. Si hay un pensamiento que no lo agrada, renunciar. Si hay un deseo que no lo agrada, renunciar. Si hay algún estímulo en nosotros que no le agrada, renunciar con tal de que Él sea glorificado. Sean agradables a ti, oh Dios, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Para el huérfano es muy difícil entender esto porque él no es consciente de honrar y glorificar a su Padre. Pero para aquel que ha pasado del otro lado de la cruz, es tan maravilloso saber que no se da rienda suelta en sus pensamientos y que si no se ha dado cuenta y alguien le ha hecho ver que ese pensamiento es inadecuado, con humildad responde y dice gracias, porque no me había dado cuenta que pensar así era de manera inadecuada para agradar o desagradar a Dios. El Evangelio provee el fundamento para ir en contra de la cultura del egoísmo. El Evangelio provee el fundamento para ir en contra de la cultura del egoísmo. Aquí está el fundamento, Romanos 11:36. Romanos 11:36. Esto destruye, hace pedazo al egoísmo, hace pedazo al egocentrismo, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Este fundamento de vida destruye cualquier expresión de egoísmo y produce la expresión más gloriosa de obediencia, donde los hombres verán la justicia siendo manifestada por medio de nuestras vidas, porque todas las cosas proceden de Él. Ahí comienza la adoración. El inicio de la adoración es reconocer que nada comienza en mí, ni lo que soy, ni lo que tengo, ni lo que hago, ni lo que doy. El inicio de la adoración comienza con que todo procede de Él, con que todo procede de Él. ¿Qué hizo el sacrificio de la cruz cuando me fue notificado? Recordarme que yo tengo un origen en Dios, que procedo de Él, que mi vida en esta tierra procede de su voluntad y no del deseo de mi papá y de mi mamá, que nací en la carne por voluntad de Dios y que nací en el Espíritu y fui engendrado en el Espíritu por voluntad de Dios. No soy el efecto de un hombre natural ni una mujer natural, soy el resultado de un plan eterno que Dios se dispuso a manifestar en un momento y en un tiempo determinado. Nací por voluntad de Dios, yo provengo de Él, yo procedo de Él, vengo por voluntad de Él. Habrá una línea genealógica que me trajo hasta aquí, pero yo procedo de Él. Lo dice Jeremías, lo dice el Evangelio de Mateo, lo dice todas las escrituras. Nacimos y estamos en esta tierra por voluntad de Dios. Provenimos de Él, procedemos de Él. Y si algo damos, procedemos de Él. Y si algo podemos ofrecer es lo que hemos recibido de Él. El amor que damos proviene de Él.
Los recursos que tenemos provienen de... ¿Saben? Mientras nosotros pensemos en algo como propio, nosotros no somos verdaderos adoradores. La verdadera adoración comienza con que todo proviene de Él. Segundo, si existe, es por Él. No es por nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, no es nuestro tiempo, no es nuestra mente, no son nuestros recursos. Todo existe por Él, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si algo yo puedo colaborar, es que existe por voluntad de Él y yo colaboro con lo que existe por voluntad de Él, porque saben, en 5 segundos lo que tengo puede desaparecer. Y si no, pregúntenle a Job cómo en 5 segundos desapareció todo lo que él tenía. Si algo tenemos hoy, nuestra vida, nuestra familia, nuestros recursos, si algo tenemos hoy, existen por voluntad de Él, por voluntad de Él. Y tercero, no solo procede de Él, no solo está en mí porque Él lo sustenta, sino que procede de Él. Él lo sustenta en mí para que vuelva a Él y sea para Él. Señores, este es el fundamento de una vida de adoración. Reconocer que todo procede de Él, que Él sustenta todas las cosas y no yo, y que todo es para Él. Señor, lo que soy, lo que tengo es tuyo, es para ti. Señor, tómalo cuando quieras, como quieras, donde quieras, la hora que quieras, con quien quieras. Señor, tómalo. Es un verdadero. Pero ¿cómo puede un huérfano vivir de esta manera? Solo quien conoce al Padre puede vivir de esta manera. Vengo del Padre, el Padre sustenta todas las cosas con la palabra de su poder mediante su Hijo por el Espíritu. Y ahora sé que todo vuelve a Él en forma de justicia, en forma de adoración. Es glorioso poder mirar detenidamente y ver que el Evangelio no solo confronta la cultura egocéntrica que nos rodea, sino que también confronta nuestra naturaleza interna gobernante llamada ego. Porque es maravilloso saber que si vamos a transformar para afuera, primero tiene que ser transformado hacia adentro. Porque tenemos que reconocer que ningún cambio comenzará en el exterior que no comience en el interior. No podemos transformar esta sociedad o pensar en transformarla si nosotros todavía necesitamos renunciar a nuestro orgullo, a nuestro ego. Y esto es una demanda que se nos pone mediante esta luz, que comience primero en nosotros, que comience primero en nosotros. Estamos rodeados de ideologías de huérfanos. Por favor, escúcheme y espero en el Señor que me pueda entender lo que estoy diciendo. Ruego al Señor que me pueda comprender lo que estoy diciendo. Todas las ideologías que tenemos hoy en nuestros días, todas, la LGTB, todas, las que usted pueda pensar, absolutamente todas las perversiones, todas las desviaciones, todas las corrupciones que podamos ver en todos los ámbitos, es nada más y nada menos que la vida de un huérfano. Es un huérfano que vive para sí mismo, que piensa en sus propios deseos, en sus propios placeres, en su propia provisión, que piensa solamente en sí mismo, que piensa en satisfacerse a sí mismo. ¿Creen ustedes que un creyente que vive de igual manera puede transformar algo? Mis hermanos, solo pensemos por un momento. No creo tener la razón ni la verdad completa. Solo le pido que juzgue si es verdad o no. Si nosotros seguimos pensando en nosotros mismos, ¿qué diferencia hay entonces con los homosexuales, con las lesbianas, con los abortistas que también piensan en sí mismos? Tal vez parezca menos grotesco, tal vez parezca menos grosero, tal vez moralmente parezca menos corrupto, pero sigue siendo igual. Es la misma miseria, pero no tan visible. Es la misma miseria, pero no con tanto olor a podrido. Sin embargo, el ego es podrido, llámese carne evangélica o carne de personas que practican la homosexualidad. El ego es el ego, y la única forma en que ese ego pueda desaparecer es por la obra gloriosa de la cruz, es por la victoria de la cruz, es por la experiencia de la cruz. Esa miseria disfrazada de religiosidad, como dice
Las personas que escriben mientras estamos hablando solo puede ser destruida por la experiencia con la cruz. Ahora, mis hermanos, hay ciertos aspectos de nosotros que intentan transformar una sociedad en la que nosotros primeramente necesitamos esa verdadera transformación. Todo lo que permitamos adentro será imposible cambiarlo afuera. Oh, cuánto Dios anhela, cuánto Dios ama que la iglesia exprese su justicia, pero la justicia comienza no en el acto, sino en el interior. La justicia comienza como naturaleza de amor aquí adentro, que se expresa visiblemente en un acto de justicia. Todo lo que permitamos adentro será imposible cambiarlo afuera. ¿Cuál es la diferencia entre la corrupción política y la corrupción de los santos en el término de la economía? ¿Cuántos de los creyentes pagan sus impuestos? ¿Cuántos de los creyentes están en orden en el aspecto espiritual, en el aspecto congregacional, en el aspecto social? ¿Cuántos de los creyentes están en orden financieramente? Y por favor, esto no pretende ser un juicio condenatorio, sino un juicio reflexivo de decir, Señor, yo de verdad estoy viviendo en justicia. ¿No será que mi injusticia financiera legitima la injusticia financiera en aquellos que no te conocen? Y me pregunto, ¿cuál es la peor injusticia financiera? ¿La que hace un político afuera o un creyente adentro? ¿No será bueno pensarlo? ¿Cuál es la diferencia entre un Judas que se queda con lo que no le corresponde, robando los recursos que pertenecían para el ministerio de Jesús, y aquellos fariseos que le dieron las 30 piezas de plata? Ninguna, señores, ninguna. Pero en el juicio de mayor demanda habrá mayor demanda sobre Judas porque él caminó cerca de Jesús, porque él vio a Jesús, porque él escuchó a Jesús de primera mano. Por lo tanto, la demanda siempre comenzará en aquellos que nos llamamos cristianos, en aquellos que nos llamamos evangélicos. Podremos transformar nosotros la corrupción económica, política de la sociedad si nosotros también somos corruptos financieramente. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todas las culturas y religiones adoran en su esencia el yo, sea por ideologías contemporáneas o por religiones, donde sus dioses son el fruto de sus propias imaginaciones, de sus propios credos. Reproducen hacia afuera lo que ellos piensan en su interior. Ellos hacen dioses a su manera. Ellos hacen dioses que son la expresión de su interior. Por lo tanto, cualquier ideología que pudiéramos pensar o cualquier religión de la que pudiéramos pensar, todas son la expresión visible de su propio ego, de su propio yo. La esencia de todas las culturas humanas tienen por centro al yo. Tienen por centro al yo. Vamos a ser perfectos en atacar ideologías, lo creo. Tendremos una apología cada vez más exacta para defender nuestra fe. Pero por favor, si seguimos pegándole a los efectos colaterales, nunca vamos a sanar de raíz la enfermedad. La raíz de toda la enfermedad es el yo. Podemos ponerle a la homosexualidad el nombre que sea, demonio, enfermedad, problema mental, podemos ponerle el nombre que sea, pero en realidad esconde algo mucho más profundo. Es el yo en su interior. ¿Cuánto vale verdaderamente comprender la expresión gloriosa de su justicia a través de los hijos, para poder ir al punto neurálgico de los problemas de nuestras generaciones pasadas, presentes y por venir? Mientras que el Evangelio se presente antropocéntricamente, las ideologías pasarán de la sociedad a los auditorios. Y entonces tendremos pastores homosexuales, pastores suicidas, pastores adúlteros, pastores ladrones, pastores fornicarios, y no los estoy juzgando en términos de condenación, estoy haciendo un juicio de valor para que nosotros pensemos seriamente. Si no abrazamos el evangelio cristocéntrico por medio de la cruz y renunciamos a todo nuestro ser en nuestro interior, lo que daremos a luz serán actos de injusticia de aquella que se esperó que expresara la justicia. Hay una sola cosa que puede destruir al ego corrupto, sea religioso, sea político, sea empresarial, sea deportivo, artístico.
o en cualquiera de sus expresiones, si es el sacrificio de la cruz, es aplicar sobre sí mismo. Señor, hoy abrazo tu cruz. Señor, hoy abrazo tu sacrificio y muero juntamente contigo para levantarme contigo en una nueva vida. El Evangelio no es un yo mejorado. El Evangelio es un yo crucificado y un Cristo gobernando. El Evangelio no es un yo mejorado. No soy mejor que antes. Ahora fui transformado y lo bueno que se ve de mí se llama Cristo Jesús. Y esa sube a Dios como adoración y va a los hombres como expresión de su justicia. Los verdaderos adoradores son aquellos que pasaron del otro lado de la cruz. Cualquier acto de obediencia entre los creyentes no debiera ser estimulada en base a castigo y recompensa que solo alimenta el propio yo en todas sus formas. Cuando estimulamos la obediencia por medio del castigo y la recompensa, lo que despertamos, lo que activamos, lo que maduramos y lo que desarrollamos es un orgullo cada vez más grande. Algunos aspiran por la obediencia a mayores cargos. Algunos aspiran por la obediencia a más reputación. Algunos aspiran por la obediencia a tener más dinero, porque todo lo van juzgando en términos de castigo y recompensa. Si obedezco más, entonces voy a alcanzar, voy a tener, voy a recibir, me van a dar, me van a posicionar, voy a ser líder. Entonces me conviene obedecer para crecer. ¿Saben cuánto alcanzaron cargo en las congregaciones por ser más obedientes que otros? Pero en esencia nunca dejaron de ser ellos mismos. Y cuando tuvieron autoridad dañaron a todos los demás, porque la esencia de su autoridad estaba fundada en ellos y no en una cruz. No obedecemos por miedo al castigo y por búsqueda de la recompensa. Obedecemos porque es nuestra nueva naturaleza en Cristo. Obedecemos porque obedecer le da placer al Padre. Obedecemos porque la obediencia se vuelve en un acto visible de justicia para los demás. Obedecer no es por recibir algo personal, sino por expresar la justicia que está dentro de mí. Es por expresar su justicia. Y entonces doy por expresar su justicia. Y entonces lo hago porque tiene que ser visible la justicia que me gobierna y no por una recompensa. ¿Cuánto del mensaje entre los evangélicos ha despertado más al ego, ha avivado más al ego, ha llevado al ego a un lugar tan alto que se ha vuelto un monstruo en lugar de un cordero apacible, lleno de misericordia y humildad? La pregunta es la siguiente: ¿por qué? Porque el evangelio de castigo y recompensa premia la obediencia sin importar la naturaleza que esconda esa obediencia. Nada es obediencia para Dios si no nace de una naturaleza redimida, regenerada en Cristo Jesús. Y aquí quiero marcar una palabra central que en mi espíritu golpea fuerte. La obediencia no debe ser considerada una cuestión de castigo y recompensa. La obediencia debe ser considerada como la oportunidad que nos conduce a la muerte del propio yo, para que su Hijo sea visto y por consecuencia el Padre tenga placer en nosotros. Quiero repetirlo lentamente. La obediencia debe ser considerada como la oportunidad que nos conduce a la muerte del propio yo. No obedezco a lo que me gusta, no obedezco a lo que me conviene, obedezco porque sé que estoy muriendo a mí mismo. Sé que ciertos pedidos en el Señor, sé que ciertos pedidos en el Señor de mis padres, de mis pastores, de mis apóstoles, de mis empleadores, de mis autoridades sociales y civiles, como conviene en el Señor, me llevarán a morir a mí mismo. A veces haré cosas para descubrir en esa obediencia que tengo que aprender a morir a mí mismo. La obediencia nunca fue un asunto de gustos. La obediencia me agradará solo cuando haya comprobado la gloria que hay en la obediencia que produce muerte. En ese día podré decir: obedecerte me agradó.
Obedecerte fue mi placer, hacer tu voluntad fue el deleite de mi vida, pero eso se alcanzará, eso se logrará entender cuando hayamos visto la gloria que produce la obediencia que nos conduce a la muerte. ¿Cuántos de nosotros deseamos obedecer en lo que nos gusta? Sin embargo, la obediencia nos llevará a lugares que no tienen nada que ver con lo que nos gusta, pero nos producirá una muerte gloriosa para una vida superior, siendo expresada en justicia a favor de los demás. Mi último punto para compartir con ustedes, espero no haber perdido a todos. Bueno, tenemos a todos allí, espero que estén bien. Quiero saludar a los hermanos de Facebook que están participando, espero no haberlos perdido también a ellos, a todos nuestros hermanos en Facebook que nos están acompañando. Bendito sea el nombre del Señor. Si quiere tomar un vasito de agua, puede hacerlo. No vaya al baño todavía, espere, vamos a orar dentro de unos minutos, pero quiero terminar con esta última presentación. Anunciar a esta generación el evangelio de obediencia, adoración y justicia es una locura. Anunciar a esta generación el evangelio de obediencia, adoración y justicia es una locura. El huérfano adora su propio ego, obedece a su propio ego y su justicia es la justicia propia. Hablarle de obediencia a un huérfano, hablarle de justicia a un huérfano, él lo va a absorber acerca de los beneficios personales. Solo alguien que conoció al Padre y fue llevado juntamente a la cruz con Cristo es alguien que verdaderamente entenderá el valor de la adoración, la obediencia y la justicia. No sé si les pasó en algún momento ver qué difícil es permear los oídos de una generación cuando se le habla de la verdadera adoración, cuando se le habla de lo que es verdadera justicia, cuando se le habla de lo que es verdadera obediencia. Qué difícil es permear los oídos, porque claro, porque no alimenta su ego, sino que viene a derribar su ego y eso atenta contra toda su estructura interna y eso atenta contra todo lo que sustenta su ser. Entonces la adoración se vuelve un enemigo, la justicia se vuelve un enemigo, la obediencia se vuelve un enemigo. Y no puede amar la adoración, y no puede amar la justicia, y no puede amar la obediencia. Este evangelio, señores, este evangelio puro, este evangelio cristocéntrico, este evangelio centrado en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, ofende el egocentrismo. Este evangelio es para los pobres en espíritu. Y esto no tiene que ver con clase social alguna, porque hay pobres orgullosos y hay ricos humildes. No tiene que ver con recursos, tiene que ver con la realidad de aquí adentro. La realidad es que este evangelio ofende al ego de todo hombre y de toda mujer. Y esto lo articularé en el próximo encuentro de diciembre, que ya dentro de momentos diremos exactamente la fecha. Ofende. ¿Saben por qué ofende? Porque atenta nada más y nada menos contra toda la estructura egocéntrica. La verdadera adoración, la justicia divina y la obediencia a Dios ofende a esta generación. Y no podemos responder con ofensa a los ofendidos, sino con misericordia. Si pudiera lograr colaborar con este entendimiento en este momento, sería fundamental. Esta generación evangélica no tiene problema en hacer cosas, pero está encontrando dificultades en morir a sí mismo. Tenemos que vivir para sanar el interior continuamente de las personas y no lo hago con un objeto o con un propósito, con la intención de ridiculizar a nadie, solo con el fin de traer un poco de luz, que algo que ya debería estar resuelto en los creyentes todavía no está resuelto, porque atraemos a la gente con un evangelio que no ofenda su ego. Traemos a la gente con un evangelio que
empatice con la gente, con un evangelio que suene bien al ego de la gente, que responda bien al ego de la gente y la gente no se sienta ofendida con lo que está escuchando. Y entonces tendremos que convivir con egocéntricos todos los días de nuestra vida. Oh, mi hermano pastor, si me estás oyendo y si me estás viendo, dime si no es glorioso que la gente que congrega contigo esté crucificada. Dime si no es glorioso de tener gente que está muriendo a sí mismo todos los días, porque comete errores, pero con humildad los reconoce. ¡Wow! Es extraordinario. Tal vez sean 10, tal vez sean 50, tal vez sean 100, tal vez sean 300, 500, pero son personas que responden con humildad, porque han abrazado el evangelio. Te conviene predicar por tu salud emocional, física y económica. Te conviene predicar el evangelio cristocéntrico, porque gente crucificada son adoradores que no son complicados. Bendito sea Dios. Porque gente crucificada no son gente complicada. Lo complicado es la carne, lo complicado es el orgullo, lo complicado es el ego, pero cuando alguien ha sido crucificado es tan dócil que un ruego se transforma en una orden. Que un ruego, te ruego que hagas esto, se transforma en una orden. A otros, aún dándole orden, no la cumplen, pero los crucificados, los que han pasado del otro lado de la cruz, los verdaderos adoradores, son tan simples, pero no son simples para ser manipulados por hombres, son simples porque viven rendidos en adoración para glorificar a su Padre, y su obediencia llega al Padre como adoración, pero llega a los otros como práctica de la justicia. La verdadera adoración, la justicia divina y la obediencia a Dios ofende a esta generación egocéntrica. Y no podemos responder con ofensa a los ofendidos, sino con misericordia. Cuando hablamos verdad, los egocéntricos se ofenderán. Cuando hablamos verdad, los egocéntricos se ofenderán, pero no podemos responder con ofensas a los que se ofendieron, sino con misericordia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué pide Jehová de ti? Amar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando hablamos justicia, cuando expresamos justicia, alguien podrá abrazarla y alguien podrá ofenderse, pero tanto el que la abrace como el que la resista también merece misericordia. Y nuestro corazón no sabe medir los tiempos de en qué momento alguien que se endurezca hoy podrá salvarse mañana. La misericordia vence al juicio. Su misericordia produce en nosotros compasión, pero también produce convicción y valentía. Misericordia no es debilidad de carácter, misericordia es compasión, misericordia es convicción, misericordia es valentía, compasión, porque nos preocupamos profundamente por los niños, por los padres, por las familias, por las vidas que están sufriendo, por la gente que está sufriendo, aún por aquellos que parecen estar felices, como dice el libro de Proverbios, que aunque hay risa en su boca, hay dolor en su corazón. Por aquellos que aparecen en las redes sociales y en los canales de televisión con una sonrisa, plenamente maquillados, vestidos con lujo, pero por dentro están muertos. Compasión por ellos, compasión por sus vidas, compasión por su sufrimiento, más allá de su aparente felicidad. Convicción, porque todos sabemos en una clara forma de sentir y de pensar que aunque muestre una aparente felicidad, por dentro están muertos y están sufriendo. Compasión por ellos, por su sufrimiento, pero también una clara convicción. Yo sé que detrás de esa alegría lo que se esconde es una gran tristeza. ¿Quién pensaría que grande gente con mucho dinero se suicidaría? Gente reconocida, famosa en estado de depresión. Gente popular, reconocida, pública, con deseos o intentos de suicidarse, recurriendo una y otra vez a psicólogos porque no saben cómo dirigir sus propias vidas. Y no es una crítica, es la convicción que nos debe gobernar.
en la misericordia que tenemos. No nos podemos dejar engañar en la falsa felicidad de la gente exitosa aparentemente. Convicción en esta misericordia de que verdad, detrás de ese auto lujoso, detrás de esa casa lujosa, detrás de esa cuenta bancaria abultada, detrás de esos boliches bailables, detrás de esas fiestas que parecen estar tan llenos de felicidad y de alegría, se esconde dolores profundos, los dolores de un huérfano. Y esta es nuestra convicción, la convicción de saber que su sufrimiento nos inspira misericordia. Mis hermanos, la iglesia emite juicios tan faltos de misericordia. Como quisiera decir que esta convicción debe estar sustentada por la misericordia. Ah, sí, mira todo cómo se viste, mira cómo habla, mira las multitudes que le siguen, mira cuántos seguidores tiene en sus redes, pero esa persona está sufriendo. No es ese tipo de justicia egoísta y religiosa, sino esa justicia basada en misericordia. Es esa convicción fundada en la misericordia. Yo sé que detrás de tantos lujos se esconde un vacío. Yo sé que detrás de tanto maquillaje esconde un vacío. Yo sé que detrás de tantas tentaciones esconde tristeza. Esa es la convicción que tienen los hijos de Dios que tienen misericordia, que no se dejan engañar por las aparentes felicidades de la sociedad en sus prácticas de homosexualidad, lesbianismo y la ley del aborto y todo lo que eso conlleve. No, yo sé que detrás de ese grito de abortar, libertad para las mujeres, se esconde tristeza en tu corazón. Hay una convicción fundada en misericordia. No queremos venganza contra ellos en nombre de un celo religioso. Queremos expresar la misericordia que nos alcanzó y que también está dispuesta para ellos. En última instancia, valor, porque la misericordia produce compasión. La misericordia produce esa convicción de la condición de esas personas, pero también valor. ¿Valor para qué? Valor para decirles la verdad en amor y en misericordia. La misericordia produce compasión por ellos, convicción de su verdadera condición, pero también produce valor para no callarnos, valor para hablarles en misericordia, valor para extenderles misericordia, valor para no quedarnos con su apariencia de alegría, valor para no quedarnos con su apariencia de éxito, valor para no quedarnos con su apariencia de felicidad y ir profundo a meter el dedo donde duele. Yo sé que detrás de todo ese grito de odio de género, detrás de todo ese dolor, detrás de todo ese resentimiento hay un corazón necesitado de amor. Yo sé que detrás de todo ese deseo de abortar, de matar, de disfrutar del sexo, de vivir libremente tu vida, de hacer con tu cuerpo lo que quieres, yo sé que hay un vacío en tu interior que te lleva a hacer eso y a gritar por eso. ¿De dónde surgen esas palabras de verdad? ¿De dónde surge ese valor para comprometerte con esta generación, sino con la misericordia? Y eso es adoración al Padre. Eso es justicia al prójimo y misericordia que se expresa asumiendo valor. Qué difícil se hace decirle a esta generación su verdadera realidad. Todo el mundo apaña la sentencia de muerte. Todo el mundo le dice, está bien, hace con tu vida lo que quieras. Todo el mundo le dice, escoge lo que quiera. Todo el mundo le dice, tenés derecho a vivir como quiera, a pensar como quiera, hasta que se levanta un hijo de Dios, un verdadero adorador que ama al Padre, que ha pasado del otro lado de la cruz y que ahora se levanta por esta generación para en misericordia tener compasión de ellos, no burlarse de ellos, para tener una clara convicción del corazón de ellos y para tener valor de decirle lo que se debe de decir. Es precioso ver un creciente compromiso de la iglesia con la realidad de la sociedad. Es hermoso ver a la iglesia crecer en el compromiso con la sociedad. Escuchamos por todos lados
Vemos una generación cada vez más comprometida con la realidad social, a la luz de estas realidades, de estas crisis globales que estamos enfrentando. ¿Cuánto hace falta una generación de justicia, misericordia y humillación delante de Dios? Haber conocido hermanos como Luis Bonifacio en Oceanía, trabajando en Asia, en África, haciendo un trabajo extraordinario, a la pastora Gilda haciendo un trabajo extraordinario en China y en gran parte de Asia, gente en Cuba, hermanos preciosos en Venezuela que están dando su vida, gente en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Europa, en Asia, en África, que están dando su vida, en Ecuador, en Perú, en Chile, que están dando su vida para expresar su justicia en la sociedad, que se están dando ellos mismos para llevar a los huérfanos al ámbito más glorioso que existe en la creación, que es el ámbito de hijos de Dios, de poder disfrutar de la paternidad de Dios y vivir libre del mayor mal que existe, que no es el COVID-19 ni el cáncer, sino que el mayor mal que existe es el ego. El egocentrismo tiene que doler más que la palabra cáncer. Si cáncer es una palabra ungida por el infierno, el egocentrismo tiene que doler más que el cáncer, porque el ego es peor todavía que el cáncer y destruye más rápido que el cáncer. Necesitamos llamar al ego por su nombre y llevarlo a la cruz para que una generación experimente el verdadero gozo del Señor, la verdadera realidad del Señor. Nuestro servicio a la sociedad no solo debiera ser solamente los más aplaudibles actos, los más elogiables actos. Por favor, escúcheme lo que quiero decir con esto. Nuestro servicio a la sociedad no solo debiera ser solamente los actos más aplaudibles, los actos más elogiables, sino también aquellos que pueden volvernos repudiables por la sociedad, sino que aquellos que pueden volvernos rechazados por la sociedad. Claro, ¿saben por qué? Porque darle a comer a los pobres hará que pueda ser aplaudido por la sociedad. Pero decirle a alguien su pecado, decirle a alguien que tiene que morir a sí mismo, decirle al homosexual, decirle a la lesbiana, decirle a la persona que quiere abortar, decirle a alguien que su peor enemigo no es quien abusó de ella, que su peor enemigo no es quien lo maltrató, que su peor enemigo no es quien lo abandonó, que su peor enemigo es su orgullo. Es muy probable que no seas aplaudido por la sociedad. Por eso cierta parte de la iglesia escogió solamente el servicio social que te vuelve aplaudible, pero no te vuelve efectivo si ese servicio no apunta a destronar el ego del corazón de las personas a quienes estás sirviendo. ¿Qué político no te dará un diploma y un reconocimiento porque tú haces una gran obra social por los pobres, por los enfermos de la ciudad? Y entonces recibimos reconocimientos y diplomas, pero lo cierto es que la gente de la ciudad sigue viviendo entronizada y entronando el ego en todo su aspecto, en toda su manera de ser. ¿Por qué? Porque escogemos un servicio social que no toque el ego de la gente para no tener problemas con la sociedad. Pero quiero decirte en esta hora, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, que los verdaderos adoradores no dejarán de servir en aquellas áreas que pueden ser elogiables socialmente, pero tampoco dejarán de decirle a la sociedad que deben morir a su propio yo, que deben crucificar su propio yo, que deben renunciar a su propio yo. Y esta no es una tarea fácil, pero llenos del poder de Dios, llenos del amor de Dios, llenos de la justicia y la misericordia de Dios, esos actos de justicia se transformarán en adoración al Padre. ¿Qué anhelamos, mis hermanos? ¿Ser aplaudibles socialmente o ser trascendentes y relevantes en la eternidad? Si nuestros actos de misericordia a la sociedad no trascienden de la solidaridad, entonces seremos aplaudibles, pero nada habremos cambiado en la eternidad y en el destino de la gente. Podemos darle más de comer, más vestido, más dinero, podemos darle más trabajo a la gente, lo cual deberíamos de hacer. Pero hacer eso sin tocar su ego no sirve absolutamente
Para nada. Si amamos en verdad, no dejemos de colaborar con sus necesidades, pero vayamos a la necesidad más profunda que existe. Podemos ser una iglesia que asista socialmente sin ser relevante en el propósito eterno de Dios, que es destronar al ego para que Cristo sea el supremo Señor en la vida de todas las personas que nos vean, nos oigan y puedan recibir lo que les estamos hablando. Cuando empezamos a involucrarnos en servir a la sociedad en asuntos controversiales tales como la homosexualidad, el aborto, la corrupción, la política, es probable que como creyentes seamos duramente criticados por involucrarnos en estos temas. Es como si se nos diera a elegir qué asuntos sociales vamos a rebatir y cuáles vamos a condonar. Es como si la sociedad nos dijera, ustedes pueden meterse en eso, pero en esto no se pueden meter. Es como si la sociedad dijera, ustedes pueden meterse en la necesidad de las personas, pero no se pueden meter en la política. Ustedes se pueden meter en asuntos de visitar a los enfermos, pero no se atrevan a meterse en el aborto, no se atrevan a meterse en la homosexualidad. Sin embargo, la autoridad que reposa en la iglesia es de expresión de justicia en amor. Misericordia es compasión, es convicción y es valor para destronar al ego en el corazón de las personas y que el Señor pueda ser el supremo en la vida de las personas. A menudo nuestra elección o selección de servicio se centra en lo que más nos suene cómodo. Sin embargo, esto no debe ser así. Aunque sea más costoso, necesitamos hablar la verdad en amor, en compasión, en convicción y en valor. Necesitamos hablar la verdad en valor. Para la sociedad, todo servicio de la iglesia que ayude a los necesitados siempre puede ser bien visto, pero toda verdad que apunte a renunciar al ego se transforma en un gran problema. Pido otra vez en el Señor, no dejemos de servir a los necesitados, pero tampoco dejemos de decir la verdad en amor a la sociedad. Nuestra adoración incluye anunciar la verdad de Dios de manera integral, en misericordia, compasión, convicción y valor. No podemos callar la verdad del Evangelio, tampoco salir con ira a vociferar con celo religioso los pecados que son más controversiales como el aborto o el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, diciendo que estos asuntos no nos conciernen como iglesia. Sí nos conciernen. No podemos ser omisores, pero tampoco agresores. Por favor, anótenlo. Y si alguien puede ayudarme en anotarlo allí, en el chat, tanto de Facebook como aquí en el Zoom, por favor, anótelo. No podemos ser omisores, pero tampoco agresores. No podemos salir violentamente. El valor del cual hablo no es el valor de la falta de respeto, de la falta de consideración, del atropello en nombre de la verdad. No podemos ser omisores, callarnos esta verdad, pero tampoco agresores, lastimar a las personas en nombre de una verdad, agredir a las personas en nombre de una verdad. Hemos entrado al mismo espíritu de violencia que ellos. Recordemos que fuimos enviados como hijos de paz en medio de ellos. No somos omisores. No podemos omitir la realidad del pecado de nuestra generación, pero tampoco podemos agredirlo en nombre de nuestras convicciones cristianas. Encontrar el balance es posible desde el amor de Cristo. Encontrar el balance es posible desde la misericordia del Señor. Si amas a alguien, dile la verdad. Si amas a alguien, si amas a tu ciudad, si amas a tu provincia, si amas a tu estado, si amas a tu distrito, a tu departamento, si amas a tu nación, dile la verdad, pero en amor, en compasión, en misericordia, en valor. Pero dile la verdad, no con el fin de ofenderlo gratuitamente en nombre de nuestra moral religiosa, sino en aquel que nos libertó por aquel gran sacrificio de la cruz. No podemos pensar en hablar solo aquellas cosas de la sociedad donde me sienta más cómodo. Necesitamos abrazar esta verdad. El resto lo tengo escrito y a disposición para aquellos que lo quieran y lo requieran. Solo déjeme cerrar con estas simples expresiones que he escrito aquí.
No buscamos hacer todo esto con mentes orgullosas o corazones endurecidos, sino desplegando siempre la compasión humilde de Cristo en todo lo que decimos y hacemos. Desplegando siempre la compasión humilde de Cristo en todo lo que decimos y hacemos en medio de tantas culturas en nuestra sociedad. En un mundo manchado por la esclavitud y la inmoralidad sexual, el abandono y el asesinato de niños, el racismo y la persecución, las necesidades de los pobres y el descuido de las viudas. ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo actuaríamos en medio de todo esto si pusiéramos la mirada en la santidad, el amor, la bondad, la verdad, la justicia, la misericordia, la autoridad de Dios, tal y como se nos revela en el Evangelio? No podemos solamente trabajar en forma activa y valiente en ciertos asuntos sociales, mientras que en forma pasiva y no bíblica se descuidan otras cosas que son más profundas todavía. Tenemos una profunda convicción y la queremos hacer notoria y pública aquí. Nuestros hijos están abrazando la fe del Hijo de Dios, más que para actividades locales de un auditorio, sino para la transformación de sociedades enteras, para transformación sociales, para transformación de naciones. Tu hijo y mi hijo adquiere algo mucho más. Ya le ha aburrido la vida eclesiástica con todas sus formas. A tu hijo y a mi hijo le ha aburrido, le ha aborrecido a su corazón la práctica diaria de cultos y cultos y cultos que no producen nada, excepto una competencia vana entre los creyentes, quién canta y quién predica, porque si no se ofende este y aquel. Y entonces vivimos en tener personas que hacen cosas para que no se vayan de la congregación. Pero se está levantando una generación apasionada, se está levantando una generación que quiere verdaderamente producir una transformación en la sociedad. Y no es una transformación de una ideología mental, es la transformación que Cristo ha producido en su interior. Ella quiere expresar su justicia, ella quiere expresar su misericordia, él quiere expresar la misericordia y la humildad de Dios a través de su propia vida, hablando verdad con aquellos que han sido gobernados por su egoísmo. Esta generación de hijos e hijas están cansados de la rutina evangélica, están apasionados por producir una verdadera transformación. Y esta transformación no es una transformación superficial y de maquillaje. Esta transformación es el destronamiento del ego y la centralidad de Cristo en sus corazones. El destronamiento del orgullo en todos sus aspectos. Porque usted piensa que es mejor el orgullo religioso que el orgullo del homosexual. Sí, ambos es pudrición delante de Dios. Si no hay diferencia entre lo podrido del ego religioso y lo podrido de la práctica y la desviación sexual. Pero hay algo que hace toda la diferencia. Lo que hace toda la diferencia es el amor, es la misericordia hablada en verdad para rescatar del daño más grande del ser humano, que es la obediencia a su propio ego, a su propia carne y a su propia naturaleza. Oro en esta noche y me uno con tantos pastores y líderes que están aquí, que nuestra obediencia a Cristo suba a Dios como adoración, pero llegue a los hombres como la expresión de su justicia divina. Que nuestros pensamientos sobre la sociedad sean asuntos que estén íntimamente ligados con nuestro conocimiento de Dios, porque si no haremos de la sociedad lo que nosotros queremos, pensamos y deseamos. Y lo que nosotros necesitamos es un conocimiento más íntimo del corazón del Padre, para que destronado el ego del huérfano, el Hijo vuelva a disfrutar de todo lo que el Padre le ha dado en Cristo Jesús. Necesitamos conocer al Padre. Necesitamos conocer al Padre para entender a la sociedad. No al mundo de Satanás. Ese mundo no tiene esperanza. Ese mundo ya fue juzgado. Ese mundo ya fue totalmente desechado y destituido y no tiene esperanza. Sino a la sociedad a la que Dios quiere alcanzar por medio de la iglesia, expresando justicia para la gloria de su nombre. Si tienes
Lee conmigo Romanos 15 para orar juntos. Romanos capítulo 15, verso 15 al 16. Romanos capítulo 15, verso 15 al 16. Dice Romanos 15, verso 15 al 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Por favor, lean este pasaje conmigo, verso 16, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿por qué vamos a trabajar en la sociedad? ¿Por qué vamos a expresar su justicia en la sociedad? ¿Para ganar algún fin personal? ¿Para ganar alguna reputación en la sociedad? ¿Para alcanzar algún buen nombre entre los gentiles? De ninguna manera. De ninguna manera. Los adoradores presentan el evangelio en obras de justicia para que los gentiles, los que no conocen al Señor, también sean adoración a Dios. ¿Qué buscamos en nuestro servicio a la sociedad? ¿Qué buscamos como abogados, como médicos? ¿Qué buscamos como empresarios, como pastores? ¿Qué buscamos como deportistas, artistas, músicos, cantantes? ¿Qué buscamos cuando servimos a la sociedad? ¿Buscamos el reconocimiento hacia nuestra persona o buscamos verdaderamente transformar esas personas en otro objeto de adoración a Dios, en otra ofrenda de adoración a Dios? ¿Por qué vamos a servir a la sociedad? ¿Para provecho personal? No. Nuestro provecho es que otros se sumen a adorar a nuestro amado Padre Celestial por el Espíritu Santo. Declaro sobre ti y sobre todo lo que tú administras y sobre todo lo que tú prediques y aconsejes y enseñes, que serán transformados en instrumentos de adoración al Padre, porque no has rehuido predicar el evangelio de verdad, el evangelio que destrona el ego de las personas, cualquiera sea su expresión ideológica. Destronas el ego de las personas y la supremacía de Cristo y la soberanía de Cristo y la autoridad de Cristo sí hace real en aquellos que te escuchan, porque tú vives bajo esa misma realidad. Oro que se multiplique tu adoración en personas rescatadas y no solamente sean gente ganada, sino nuevas expresiones de adoración al Padre. Espero haber colaborado en esta noche con el Espíritu Santo la expresión de adoración, justicia y obediencia. Padre, te damos gracias por estar expuesto a esta verdad, tu palabra. Señor, nos rendimos a la realidad de tu Hijo en justicia. Nos rendimos a la realidad de la naturaleza de tu Hijo, misericordia. Y nos rendimos en humildad y humillación de todo corazón, para que tu justicia y tu misericordia sean vistas en nosotros. Señor, nuestra obediencia a ti es nuestra adoración que sube delante de tu trono. Y esa obediencia a ti se transforma y llega a la gente como justicia. Justicia que la gente puede tocar, puede ver, puede palpar, puede disfrutar. Señor, oramos que todo lo que hagamos por esta sociedad a la que estamos inmersos, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Señor, nos permitas expresar tu justicia de una manera tan llena de justicia y misericordia. Y que con humildad de corazón, Señor, demos a conocer a los hombres la mayor enfermedad, la mayor desgracia, que fue haber comido de aquel fruto por medio del engaño de pensar que nuestro ego puede llevarnos a buen término. Nada de lo nuestro es bueno. Todo de lo tuyo es bueno, agradable y perfecto.
Señor, que con justicia y misericordia expresemos tu reino a esta generación. Te lo rogamos, oh Dios, y que cada una de estas palabras formen a Cristo en nosotros y nos libren de cualquier intención de servir a esta sociedad para sacar provechos personales, sino para que tú seas visto, Señor. Te damos gracias, te damos gracias. Te ruego que si esta palabra ha sido útil para ti, la compartas con otros. La primera del 26 de octubre es una plataforma para esta. Y la tercera, que será la próxima, creo que tenemos la fecha, amor. 22, lunes 22 de diciembre será el último encuentro que tendremos de este año y seguramente terminaremos o nos aproximaremos a entender un poco más esta palabra. Mi amado hermano, si el Señor ha ministrado tu vida o tu corazón con esta palabra y hay algo rescatable que consideres del Señor para compartir con otro, hazlo con plena libertad, que corra su verdad, que corra su palabra y la vida de tantos aquellos que necesitan seguir escuchando más nítidamente la voz del Señor. Que el Señor reciba de nosotros la justicia de su Hijo, la misericordia de su Hijo y la obediencia de su Hijo en nosotros. Muchas gracias por darnos de su tiempo y su atención. Y si quiere ofrecer al Señor una expresión de generosidad, no es por obligación ni por imposición, es solo por expresión de la vida que nos habita, puede hacerlo plenamente. Ahora sí lo dejo a los pastores Lito y Adriana que puedan compartir esta parte. Muchísimas gracias a todos por su amor. Un abrazo muy grande para todos. Gracias por estar ahí. Wow, tremendo, tremendo. Gracias, Apóstol Gustavo. Gracias, Apóstol Karina. Gracias por este tiempo tremendo de impartición, de tanta verdad.